Bueno, la lectura está en 1 Corintios, capítulo 2, del 1 al 5. Y dice así: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy buenos días, hermanos. Me imagino que se escucha bien. Yo soy un poco gritón, así que yo creo que se va a escuchar bien atrás. Bueno, cuando se habla de Cristo, la verdad se pueden decir infinidad de cosas, múltiples cosas. Partiendo por su importancia, Él dividió nuestro calendario entre un antes y después de Él. Pero para algunos Cristo es solo un gran personaje más de la historia. Eso no es historia. Hablan de Él como uno de los más grandes sabios de este mundo. Otros lo ven solo como uno de los tantos guías espirituales que han pasado por este mundo. Muchos admiran sus palabras, sus enseñanzas, así como su capacidad oratoria que tiene, su capacidad de contestar todas las múltiples preguntas que le hicieron sus interrogadores. En tan solo 3 años de vida pública, porque eso es lo que vimos del Señor, su vida pública, incluso algunos dicen que fueron menos de 3 años, pero podríamos decir que son 3 años, Cristo produjo un gran cambio en el pensamiento occidental, quedando su enseñanza hasta los días de hoy. Mucha gente ocupa las enseñanzas de Cristo sin saber de quiénes son, quién las dice. Muchas de sus enseñanzas fueron la base de la fundación de muchas naciones en la actualidad. Ahora bien, uno se puede preguntar, ¿Cristo es solo lo considerado? ¿Un personaje histórico? ¿Un sabio? ¿Un guía espiritual? ¿Alguien que marcó nuestro calendario? ¿Un ejemplo a seguir? Cristo sin duda alguna es mucho más que eso. Más que todo lo anterior, lo que nombré. La persona de Cristo es muy amplia. Y es así como Pablo en la primera carta a los Corintios, la carta que estamos leyendo, presenta a Cristo en su más grande tarea. Se nos muestra la profundidad de su muerte en toda su riqueza y grandeza. Desde la perspectiva humana, el mensaje del Evangelio parece insensato, contradictorio, porque nos presenta como punto fundamental a un Salvador que sufrió y murió en la cruz. ¿Se está acoplando o se está escuchando bien? Bien. Veamos algunos aspectos que nos presenta Pablo y nos presenta a Cristo crucificado. ¿Qué significa esto para el mundo? ¿Y qué es para nosotros realmente el Cristo crucificado? En 1 Corintios 1, 22-23, anterior a nuestra lectura, nos dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Debo aclarar que al decir judíos y griegos, el apóstol Pablo estaba refiriéndose a todo el mundo. Y eso lo deja muy en claro ya anterior a lo que yo estoy leyendo y anterior a lo que leyó Joaquín. No olvidemos que la Biblia no estaba dividida ni por capítulos ni por versículos. Eso se agregó posteriormente para que nos diera más facilidad a nosotros en la lectura. Y a veces los títulos que aparecen en nuestra Biblia, en cada porción nos limitan un poco la lectura, pero siempre hay que ir más allá, leer anteriormente, leer posteriormente de lo que dice para estar en el contexto. Y él está hablando de la sabiduría del mundo. Incluye a todos el que no es creyente. Cuando nos habla del griego se refiere a todo el que no es judío. Aquí distingue judíos y griegos. Cuando habla del griego, como le dije, se refiere a todo lo que no eran judíos. Incluso habla de los gentiles. Por lo general aquí se habla del griego, se les consideraba al griego
el gentil más desarrollado intelectualmente. Pero debo dejar en claro que todos, habla de todo el mundo aquí. Pensemos que Corinto, aunque era una parte de Grecia, de la Grecia antigua, no olvidemos que el imperio romano que predominaba en esa época. Y vuelvo a insistir, habla de toda una raza humana, para judíos y griegos, toda una raza humana, incluyendo a los romanos, incluyéndonos a nosotros. Pero primeramente que nada el apóstol nos habla qué significaba para el judío la cruz. Para ellos dice que es tropezadero o escándalo, la palabra también. Algo que los mantenía atrapados, enredados, algo que los hacía caer. Era como una red que no los dejaba escapar. Incluso más, nos habla de una trampa como un lazo. Ese lazo que ocupan habitualmente los cazadores que mantienen atrapada a su presa. Eso era para los judíos. Recordemos que la muerte en la cruz era una de las muertes más indignas en esa época. La más indigna que se le daba a un condenado. Era una pena capital y se ocupaba mucho antes de Cristo. Muchas veces las vemos que solamente lo ocupaban en el tiempo de Cristo. No, se ocupaba mucho antes de Cristo. Solamente que la conocemos como la conocemos hoy día porque los romanos, primero los griegos y después los romanos le pusieron esa tabla atravesada que forma la cruz. Pero había muchos diferentes tipos de cruces. Y antes solamente era un poste. Y ese castigo se aplicaba a los esclavos y a los hombres libres, pero no romanos. Y era culpable, se le aplicaba a la gente que era culpable de crímenes abominables. Por eso se dice cuando Cristo está crucificado con dos ladrones, eran mucho más que ladrones. Barrabás, el que le pertenecía a la cruz, la tercera cruz, era mucho más que un ladrón. Y los judíos sabían muy bien qué significaba esto, que era colgar a alguien en un madero para matarle. Y ese suplicio para ellos era una maldición. Y eso viene de Deuteronomio 21, 22 al 23. Y luego Pablo habla de ello en Gálatas 3:13. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Miren lo que está diciendo. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Este vino de Deuteronomio, mucho antes. Deuteronomio se escribió alrededor del año 1500, pensemos que lo escribió Moisés. Los judíos, dice, también pedían constantemente señales del cielo, como las hizo Moisés, como lo hizo muchas veces los profetas, como las hizo incluso Cristo, pero no le creyeron, para poder creer en el Mesías. Entonces para ellos un Mesías crucificado, colgado indignamente en un madero, era para ellos una ofensa. Era una ofensa imperdonable. No puede ser este el Mesías. Porque esperaban un Mesías triunfante, que lo librara de la opresión romana. Ellos esperaban un caudillo militar en el fondo, que lo librase, no solamente de los romanos, de toda opresión. Pero Cristo terminó muerto en la cruz. El que venía a rescatarlo terminó muerto en la cruz. Terminó en maldición, como dice la Escritura. Ellos consideraban incompatibles las profecías del Antiguo Testamento con un Mesías sufriente, humillado y finalmente crucificado. ¿Cómo podía ser? ¿Mintieron tal vez las profecías del Antiguo Testamento? Claro que no. Sencillamente las entendieron a medias o no las pudieron comprender en su totalidad. Su conocimiento y orgullo estuvo por delante de una fe humilde. La fe implica una total dependencia de Dios y ellos no la tenían. Ellos eran dependientes de sus tradiciones, de su orgullo. Si uno lee Isaías y otros libros de la Biblia, pero especialmente Isaías, habla infinidad de cosas de lo que iba a sufrir este Mesías. Isaías 53 es muy claro al exponer los sufrimientos del Mesías. Piensen que los judíos alrededor del año 11 de nuestra era, o sea, alrededor del siglo 11 de nuestra era, llegaron a excluir esa porción para que no se leyera en las sinagogas. Entonces pasaban de Isaías 52:12 a Isaías 54:1, obviando Isaías 53, para que nadie pueda oír y ver los sufrimientos
que tenía que padecer el Mesías, porque era tropezadero para ellos. Y lo sigue siendo para muchos hombres en la actualidad, y no solo judíos. Algunos años atrás se exhibió una película de la muerte de Cristo y de la muerte de Cristo en la cruz. La pasión de Cristo se llamaba. Escenas muy crudas de lo que Cristo padeció antes y durante la cruz. En esos años fue muy comentada, se comentaba a diario en cualquier parte y causó gran polémica. Y me tocó algunas veces participar de esas conversaciones donde se hacía notar que esos padecimientos eran por nosotros. Bueno, muchas personas reaccionaron mal y decían que si Cristo padeció eso por ellos y sufrió dolores y muerte indigna para salvarlos, preferían que no lo hubiera hecho. Porque no lo necesitaban algunos y otros lo consideraban cruel. Para esas personas también fue un tropezadero, fue un escándalo. Y es muy necesario aclarar una cosa, que el mensaje del Evangelio, en este caso de Pablo, está predicando de la obra de Cristo crucificado, no es en absoluto una descripción de un Cristo siempre agonizante, sufriente en la cruz, como se ve en los cuadros de la Edad Media. Esa mirada triste que suele verse en las pinturas, que hace alusión a la figura de Cristo. Sino que el mensaje de la cruz siempre incluye el acontecimiento de la resurrección. Siempre. Y expuesto ampliamente en las Escrituras. Cruz y resurrección nos hablan de la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Recordemos que el mismo apóstol Pablo hace alusión a la resurrección de Cristo muchas veces, y especialmente en Corintios. En los últimos capítulos de esta carta, él nos dice lo siguiente: si Cristo no resucitó, vana, vacía, no tiene sustento nuestra fe. Y más adelante nos habla, si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Ese comamos y bebamos no solamente eso. Acuérdense de las bacanales romanas, como era. No solamente era comida y bebida, era droga, lujuria, una serie de cosas. Pero el apóstol está hablando de comamos y bebamos, pero está haciendo alusión a eso. Si Cristo no resucitó, y además no hay si Cristo no resucitó, y además no hay resurrección de muertos, no hay sentido en estar hablando aquí. La iglesia no tiene sentido. El creyente no tiene sentido. No tendría motivo para existir una iglesia si Cristo no resucitó. Nuestra fe no tendría sustento y su muerte y sufrimiento en la cruz serían en vano. No tendría valor alguno. Seríamos igual que el mundo diciendo que después de esta vida no hay otra, así que peguémonos a los placeres del mundo. Entre ellos la comida y la bebida, pero les digo que es mucho más que eso. Pero Dios ha dado certeza de Cristo. No vivimos para el ahora nosotros, o sea, el presente, sino para el entonces, futuro, glorioso. No vivimos malgastando nuestras vidas en cosas vanas, sino aprovechando mi vida en las cosas del Señor. Estos son los grandes motivos que llevan a muchos a predicar, a otros a evangelizar, a hacer clases, a pastorear, a servir en definitivamente a la obra del Señor. Eso es lo que llevó al pastor Hamilton venir primero a Perú y después a Chile a sembrar iglesias, a hablar de Cristo. Pablo habla del Cristo crucificado, pero también habla del Cristo resucitado. Los creyentes no peregrinamos a los pies de una tumba como lo hacen otros. No miramos al interior de ella, sino que miramos al cielo, donde está mi Cristo. Ahí está mi Cristo. La tumba está vacía. Y Colosenses 3:2-3 nos dice lo siguiente: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bonito y esperanzador versículo, pero hay que ser muy claro y sincero. Muchas veces nos vemos más allá de la punta de nuestros zapatos, siempre nuestra vista para abajo. Y deberíamos vivir con nuestra vista en otro lado. Pero nos apresuramos,
Muchas veces nos angustiamos por las cosas que pasan aquí y no somos capaces de mirar a lo alto. Por lo general estamos muy anclados aquí. La cruz es tropezadero o escándalo y seguirá siéndolo para muchos. Pero es la base de lo que creemos y predicamos. Y por ningún motivo dejaremos de hacerlo. Porque si no lo hacemos y no predicamos de Cristo crucificado, no tiene sentido alguno. Los judíos esperaban un gran y poderoso líder capaz de librarlos de todo. Pero sin embargo el Evangelio les ofrece un Salvador clavado a una cruz. Vergonzoso, ofensivo, escandaloso y tropezadero para ellos. En realidad la cruz de Cristo es un tropezadero o escándalo para muchos hombres. Porque les recuerda a diario que no hay nada que puedan hacer para conseguir la salvación. Eso no recuerda la cruz. Nada. No da lugar alguno a sus obras o esfuerzo. Y si lo diera, anularíamos todo el significado de la cruz. Cristo vino a sufrir por nosotros. ¿Qué sentido tengo que yo me esfuerce en otras cosas? Si Él vino, ya lo hizo. La cruz de Cristo no da lugar a la vanagloria, ni al orgullo, ni al intelecto, ni a la razón, ni la sabiduría humana. No es nuestra inteligencia o nuestra raza lo que nos permite entrar por la puerta estrecha de la salvación, sino una fe humilde. El orgulloso judío no podía entender, aunque hubo muchos que lo siguieron, todos los apóstoles. El mismo apóstol Pablo pertenecía a esa raza y fueron muy perseguidos, así como persiguieron al Señor. Su propia raza persiguió a los apóstoles. Para los judíos era tropezadero, dice, escándalo, locura. Pero para los griegos, dice las Escrituras, locuras. El judío pide señales, pero el griego, ¿qué pide? Sabiduría. Otra vez aparece el orgullo del hombre. Ahora es el orgulloso griego. El orgullo de la sabiduría de sus filósofos, acostumbrados solo a llenar su razón. Necesitaban larga razón y para creer en un Cristo crucificado y resucitado. Para la cruz para ellos era una insensatez, esa es la verdadera palabra, una necedad. Esas dos palabras te las dice en el texto original. Ellos no podían comprender que alguien había muerto en una cruz con una aparente debilidad e impotencia ante sus ojos. Podía jamás resolver sus problemas. ¿Cómo va a resolver mis problemas una persona que murió en la cruz? El anuncio de un Mesías muerto en Jerusalén a manos de Poncio Pilato y una indigna cruz le resultaba grotesco, completamente ajeno a sus conceptos de la vida. Les parecía propio de bárbaros. Para ellos, esto es lo que creían más o menos ellos. Los dioses del Olimpo no descendían a la tierra a sufrir y a morir, y menos en una cruz. Esos dioses a los que creían los griegos, creían y veneraban, descendían a gozar de la vida. Ellos venían a disfrutar en forma abundante de los grandes placeres terrenales. Eso es lo que creían los griegos. Ellos no podían comprender ese amor abnegado de Dios que llega hasta el sacrificio de su único hijo para salvar a los hombres perdidos. No se podía comprender. Un Dios preocupado de la gran miseria humana. A los griegos no cabía su razonamiento. Es imposible, parece. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese porque de tal manera amó Dios al mundo, era locura para ellos. ¿Cómo podía entenderse que un Dios sabio y poderoso entregara a su propio Hijo para mi salvación? ¿Cómo ellos se preguntaban? ¿Cómo podían buscar la salvación en uno que ni siquiera pudo salvarse a sí mismo? Y padeció en la cruz. Era una necedad, una locura, está fuera de sí. No respondía a su razonamiento, a su filosofía.
no respondía a sus creencias. No respondían a lo que ellos creían de Dios. Cuando Pablo les predicó en Atenas, porque Pablo predicó en Atenas, capítulo 17 del libro de Hechos, después pasa a Corintios, capítulo 18, y él les predicó. Esos grupos, a los dos que les predicó, eran los epicúreos y los estoicos. Estos grupos nacieron alrededor del año 300 a.C. y eran corrientes filosóficas de las muchas que habían en Atenas. Atenas había perdido el esplendor que tenía en ese tiempo, que tuvo durante el Imperio griego. Y en el momento que Pablo la visitó ya no tenía la importancia que tenía en ese momento, la importancia política. Incluso la capital no era, una de las capitales del imperio o de la provincia no era Atenas. Entonces ya había perdido la importancia. Estaba muy deteriorada ya. Ya no era la capital de la provincia romana, como dijo. Corintio era mucho más importante. Pero sin embargo aún conservaba algunas cosas de su antigua grandeza. Y había mantenido su lugar como centro artístico e intelectual. Y era aún sede de las grandes corrientes filosóficas. Por todas partes de la ciudad se encontraban grandes monumentos, estatuas, templos. Lo que hacía una ciudad llena de ídolos. Ahí está el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría. El Partenón es el templo de Atenea, dedicado a la diosa de la sabiduría, la patrona de Atenas. Así que para ellos me vienen a hablar de sabiduría. Y precisamente ahí predicó Pablo, frente a diferentes corrientes de pensamiento. Los epicúreos creían que Dios existía, pero que no tenía interés alguno en los asuntos humanos. Y que el fin de la vida era solo el placer. Los estoicos creían que Dios era el alma del mundo y moraba en todas las cosas. Sostenían que la meta de la vida consistía en elevarse por encima de todas las cosas y no mostrar emoción alguna ni ante el dolor ni ante el placer. Qué sabios estos griegos, ¿eh? Pareciera que muchos de ellos viven en la actualidad. En cientos de años el hombre no ha cambiado en nada. El pensamiento sigue igual. Predicar en una ciudad donde todos se creían superiores debido a su gran razonamiento, a su historia. ¿Qué nos vienen a decir? Nosotros tenemos mucha historia. A su propia sabiduría. Era sin lugar a dudas difícil, como lo es hoy día. Y una de las razones que el apóstol Pablo pudo predicar ahí, en el fondo es una sola. Lo invitaron a hablar. Le permitieron hablar más bien. Porque le dijeron a Pablo que tú predicas cosas nuevas. Queremos escucharte. Por eso, nomás eso sale en Hechos 17:21. Por eso queremos escucharte. Porque predicas cosas nuevas. Pero cuando Pablo llegó al punto de la resurrección, no pudo seguir predicando. Algunos lo llamaron palabrero, charlatán. Otros se rieron a carcajadas. Otros incluso lo siguieron. El Cristo resucitado, muerto en la cruz y resucitado, chocó con su razonamiento. Es imposible. Es imposible. Eso está en Hechos 17, 16 al 34. En la porción donde Pablo predica en Atenas. En alguna oportunidad hablé con una persona y le dijo, ¿crees en Cristo? Sí, ¿cómo no voy a creer en Cristo? Esto lo he dicho al púlpito otras veces, pero es para un poco abrir la vista a lo que ellos sintieron cuando les hablaron de Cristo resucitado. Entonces, ¿y crees que vivió Cristo? Sí. ¿Y crees que hizo y habló? Sí. ¿Y crees que resucitó? Ah, no, eso sí que no. ¿Quién lo vio eso? Lo mismo que están diciendo los griegos. Cuando Pablo llegó al punto de la resurrección, ahí lo echaron prácticamente. Hermanos, esa es la realidad. Esa es la realidad de la proclamación. Esa es la realidad de la predicación cristiana. Procuremos ser fieles y predicar el evangelio tal cual es, no importando que crean. Lo hicieron los apóstoles y lo han hecho millones antes de nosotros. Algunos, por cierto, se reirán a carcajadas. ¿No? Se han reído mi cara. Otros a lo mejor te dirán, no, después te escuchamos y seguimos
y otros se seguirán. Pero no prediquemos las cosas a medias. No prediquemos viendo qué audiencia tenemos o que no se pueda molestar. Porque predicar a medias tampoco es predicar la verdad. Predicamos al Cristo crucificado. Sin la muerte de Cristo es imposible llegar a la salvación. Es el tema, el gran tema de Hebreos capítulo 10. Es la base del Evangelio. Sin la muerte de Cristo no hay salvación. Locura, necedad para algunos, tropezadero o escándalo para otros. Pero verdad al fin. ¿Qué vamos a predicar? Se cuenta la historia de una iglesia en un poblado de Inglaterra que tenía un letrero donde estaba escrito, tenían un pórtico, el letrero: predicamos a Cristo crucificado. Y durante años fieles creyentes predicaron ahí y presentaron al Salvador crucificado como único medio de salvación. Pero cuando murieron esos creyentes fieles, se levantó otra generación de creyentes o predicadores que consideraban anticuado, repulsivo la cruz, y su mensaje lo consideraban ofensivo para la audiencia. Entonces comenzaron a predicar la salvación solo por el ejemplo de Cristo y no por su sangre. No veía la necesidad de un sacrificio cruento. Después de un tiempo la hierba creció sobre el letrero y cubrió la palabra crucificado. De modo que solo fue visible: predicamos a Cristo. Entonces la iglesia decidió que su mensaje no tenía por qué centrarse en Cristo y las Escrituras. Y así fue como los predicadores empezaron a hacer discursos sociales, políticos, filosóficos, morales y cualquier otro tema que aconteciera y produjera interés en las personas del lugar. La hierba continuó creciendo hasta cubrir las últimas palabras. Entonces se leía: predicamos. Comentario de Hebreos de John MacArthur, página 257-258. La buena semilla, martes 29 de marzo de 2022. Es una ilustración. ¿Pero qué nos dice parte de nuestra lectura? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje es uno solo. Pueden ser otros tiempos, pero la necesidad de los hombres es la misma ayer y hoy: alcanzar la salvación. El método tampoco ha cambiado, porque el método de Dios no puede cambiar. La misma necesidad y método necesitan judíos y griegos, del pasado o el presente. Para el mundo sencillamente locura. Pero para nosotros, ¿qué es? Algunos podrán decir, si alguno sigue una locura, sencillamente es un loco. Pero puedo decir que me encanta ser un loco. Soy un loco feliz, dicen por ahí. Creo que, y no equivocarme, que hay muchos locos aquí y a lo largo de las iglesias que copan el mundo. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Voy a releer. Antes leí 1 Corintios 1, 22, 23. Ahora voy a agregar el verso 24. Para que entendamos el contexto. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Agrego el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados aquí se refiere a la iglesia, no importando si eran judíos, no importando si eran griegos, no importando de dónde venían, ni qué raza pertenecían, ni qué clase social, ni qué lengua hablaban. No. Los llamados. Soy chileno, sí. Nací en esta tierra, la amo esta tierra. Pero antes de ser chileno, soy cristiano. Esa es mi nacionalidad, cristiano. Para nosotros Cristo crucificado no es locura.
sino que todo lo contrario, sabiduría y poder de Dios. Es el fundamento de mi salvación. Esa cruz es fundamental para nuestra salvación, para la salvación de millones. El mensaje de la cruz es maravilloso, hace notorio y pone manifiesto que el poder de Cristo ha cambiado nuestras vidas. Ya no camino para el norte, camino para el sur, ya no camino para el este, camino para el oeste. Me di vuelta completamente. Esa misma sabiduría haya un plan perfecto para mi salvación, para la salvación de cada uno de los que acepta. Cristo ha ejecutado el plan perfecto de Dios a nuestro favor. Yo me pregunto, ¿tienen los hombres un plan mejor? Sencillamente no. Ni el judío con sus grandes rituales, ni el griego con su gran sabiduría, no tienen un plan mejor. No hay ningún plan humano que pueda dar al hombre salvación, paz, eternidad. No hay religión ni sabiduría humana alguna que pueda acercarnos a Dios. No somos religiosos. Seguimos a Cristo, que es lo más distante a una religión. Y es sencillo porque Dios no lo permitiría. Ahí está el versículo 29 y 31, para que nadie se gloríe. Me he preguntado muchas veces qué pasaría si la salvación estuviera descansando en un pueblo, un político, que estaríamos votando, una religión, en un líder religioso, en un estado. ¿Se imaginan los trámites en cada ventanilla? No vaya a la próxima, vaya a la próxima. Sí, serían interminables los planes. Es simple, es imposible. Sería imposible. Algunas iglesias dicen que la salvación está en ellas. Falso. La salvación está solo en Cristo. Si usted escucha alguna vez en una iglesia, y se lo escucha aquí, le digo, que la salvación está en esta iglesia, arranque. Váyase. Váyase, yo soy el primero en irme. La única ventanilla para ser salvo y en un solo trámite, yo diría ni siquiera en un trámite, ni siquiera es un trámite, solo declarar con nuestra boca que Cristo es Salvador. Esa es la única ventanilla. Cristo no es una ventanilla donde usted pueda consultar, Él es una puerta por donde usted pueda entrar. Él es la vida, el camino, la resurrección, Él es la verdad. Pilato, cuando le preguntó qué es la verdad, estaba frente a la verdad. Él es la verdad. El enfoque principal del último versículo que yo leí, el 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, está puesto solamente en la persona de Cristo. Él es la potencia, el poder y sabiduría de Dios. Él es mucho mayor, mucho más elevado y verdadero que la gran sabiduría de los griegos, o lo intrincado de las leyes rabínicas, ¿no es cierto? No hay locura ni debilidad. La locura es vivir y morir sin Cristo. Eso es locura. El cristianismo no es una corriente filosófica para dar soluciones a las dificultades intelectuales, sino para satisfacer un corazón que anhela el perdón y estar en paz con Dios. Aunque Dios puede llenar tu mente de cosas maravillosas. Por eso no se escogió a los refinados griegos, ni a los teocráticos judíos para dar a conocer el Evangelio. Dios escogió a personas que están dispuestas a poner su fe en Él. Donde la razón no da respuesta, la fe las entrega. ¿Cuántas cosas que no entendemos, pero solamente por fe? Y a lo mejor la vas a entender después. Atenas no recibió el mensaje. Solo algunos creyeron y era la cuna del conocimiento occidental. Pero no fue capaz de reconocer a Cristo. La sabiduría de Dios. Lo que tanto pedían y buscaban estaba frente a ellos. Pero sin embargo, Corinto, dedicada principalmente al comercio, no una ciudad culta, y una ciudad, vaya a ver uno que era pecadora. Hay un verbo para decir cómo eran los corintios. Eran tan depravados, pero sin embargo la recibió de mejor manera. Hay muchas cosas que yo no puedo entender, o no tengo la capacidad de entender.
Porque Dios es mucho, mucho más grande que yo. Solo me bastan 2 versículos para decir ya estoy tranquilo. Y están en Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando el orgulloso entendimiento nos da, el corazón humilde no alcanza. Nunca entenderé por qué Dios me llamó. Yo creo que hay muchos que aquí tampoco entienden cómo a mí me eligió Dios. Solamente de gracias. Gracias. Algún día a lo mejor lo comprenderé, lo entenderé, pero hoy día no lo entiendo. Hay veces que repaso mi vida y digo, ¿cuándo me habló el Señor por primera vez? Y son años para atrás y digo, a veces no me doy cuenta, a veces sí me doy cuenta. ¿Cuándo me habló por primera vez? Recuerdo muy chico que el Señor se encargó de hablarme, muy chiquitito. Porque algo tan insignificante para mí hizo clic en mi corazón. Pero yo conocí al Señor mucho después. Solamente una escritura en una piedra. Cristo vive. Y yo pasaba a lo menos 3 veces al año por esa piedra. 3 de ida y 3 de vuelta. Y esa frase siempre quedó dando vuelta en mi camino. Siempre quedó ahí. No lo pude entender. Era pequeño. A lo mejor 7, 8, 9, 10 años. Y lo que mi razón no pudo entender, la fe lo hizo posible. La fe lo hizo posible. Y esa misma fe me la dio el Señor. Oye, que tiene fe. Yo ni siquiera tengo fe. La fe me la puso el Señor en mi corazón. De recién ahí, después de muchos años, ya mayor, ya a punto de casarme, conocí al Señor. Y después lo conocí a través de la palabra. Di gracias a Dios porque ha podido comprender lo que judíos y griegos no pudieron. Nos ahogamos en un vaso de agua. De gracias a Dios porque pudo entender, pudo comprender. Somos simples mortales y además caídos, perdidos. ¿En qué? En delitos y pecados. Con una vista completamente nublada. No podemos distinguir las cosas de Dios. Y nos damos el lujo de encontrar insensato y débil al Cristo crucificado. En Él se encuentra la suma del poder y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. La hizo en una lectura. Porque lo insensato de Dios, no sé si Dios tiene algo insensato, es una forma de decirlo, es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No ocupemos palabras persuasivas para entregar el mensaje de Cristo. Solo ocupemos las palabras adecuadas. ¿Y cuáles son esas? Las que están en las Escrituras. ¿A quién predicamos? Al Cristo crucificado. Ofenda a quien ofenda. Ofensivas para algunos, débiles para otros, inadecuadas tal vez para el mundo, pero no para Dios. Si el mundo se ofende, se ofenderá nomás. Nosotros busquemos no ofender a Dios y no prediquemos a media, prediquemos completo. Lo que Él ha revelado es lo más adecuado. No tenemos por qué adornar a la verdad. Vamos a adornar lo que es verdad. Al hombre le molesta hoy día mucho la verdad, pero hay que decirla. Predicamos, vuelvo a decir, al Cristo crucificado. Procuremos que ninguna palabra del discurso sea cubierta por la hierba. Cuando cubre aquí la hierba preeminente, me voy. Y solamente queda Cristo. Cristo preeminente en todo. Confiamos en lo que el Señor ha revelado. No es lo que nosotros creamos más adecuado. Ay, ¿qué le voy a predicar? Le voy a predicar este que tiene un intelecto, así que voy a ir con palabras suaves.
corcovea mucho, así que no voy a tratarlo de otra manera. No prediquemos lo que hay que predicar. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No se nos exige abrir corazones, se nos exige predicar el Evangelio, pero la verdad entera, no a medias. Dejemos al Señor que abra los corazones, porque además es el único que tiene la capacidad para hacerlo. No pretenda hacer lo que los hombres no pueden hacer. Usted predique nomás. Haga lo que se le ordenó. Dios hará lo suyo. Pero también tenga claro que Dios no hará lo que nos corresponde a nosotros. Lázaro, ven fuera. ¿Resucitó Lázaro o no? Sí. ¿Y qué dijo el Señor? Desatadle. Pero si usted no quiere ir, no crea que va a truncar los planes de Dios. Téngalo por seguro que el Señor va a poner a otro para que vaya. Después le llegará a usted. Sin duda alguna la cruz de Cristo ofende, escandaliza y es tropezadero para muchos. Es la pura necedad para el mundo. Implica cosas que son difíciles de entender para ellos. Frente a Dios no es válido ni el conocimiento, ni el orgullo, ni siquiera la inteligencia del más destacado de los hombres. Imagínense el más destacado de los hombres. Porque él es mucho más sabio que ese hombre. Mucho más poderoso, mucho más brillante que ellos. Para las cosas de Dios se necesita mucho más que sabiduría y conocimiento. Se necesita una fe humilde, la iluminación del Señor. Eso se necesita. ¿Qué haremos con el mensaje nosotros? ¿Lo predicaremos a medias? ¿Dejaremos de hacerlo porque el mundo se escandaliza o considera que es locura? ¿Porque al mundo le ofende? ¿Dejaremos que la hierba cubra las grandes verdades del Evangelio quizás? Lo único que Dios nos ayuda a mantenernos firmes y fieles a su hermoso y único mensaje de salvación, el de Cristo crucificado. No lo dudemos, prediquemos la verdad, poder y sabiduría de Dios, fundamento firme de nuestra salvación. Termino con el último versículo que le dio Joaquín. Voy a leerlo completo, pero si ustedes lo repasan, es como una conclusión. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Padre Celestial, te damos las gracias porque tenemos un fundamento firme. Y es Cristo, y no otro, Señor. Es Cristo crucificado y resucitado, Señor. Sin Él, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra vida, vana sería nuestra esperanza, Señor. Gracias te damos, Señor, porque algún día golpeaste nuestra puerta, Señor. Algún día abriste nuestro corazón a tu mensaje. Y pudimos entender cosas que a lo mejor cuando niños y mucho más adultos, Señor, no podíamos comprender. Que para nosotros también era locura. Era insensatez, Señor. El Mesías crucificado en una cruz que me podía salvar. Pero como tú lo dices, poder y sabiduría de Dios para los que son llamados. Padre Celestial, eternamente gracias por nuestra salvación y eternamente gracias por estas palabras maravillosas que están en las Escrituras. En Cristo Jesús damos gracias por todo. Amén. Amén.